distribución de cargas. Cuando recibe una carga puntual este elemento, esto, así como está, podemos traer si quieren un tren de carga y eso no se va a deformar. Por eso es de alta densidad. Este elemento, la forma en cómo está siendo anillado todo eso, ese sistema de anillado que tiene, los anillos que tiene infinitos, ¿no? Como tipo gusano, permite la distribución de la carga puntual que va a tener en el elemento y no se va a deformar esto que está acá. Y ya lo que está diciendo el maestro de la unión de los cinchos herméticos, pues sí, es un cincho que se le coloca y de manera hermética se van uniendo estos elementos. Estos tubos vamos a recordar que si los ocupamos, generalmente es para urbanización, casi no los ocupamos para vivienda, pero sí es para urbanización. Estos tubos, la norma nos indica que lo podemos ocupar, como él dice, en distancias mayores, ¿sale? Que podemos ocupar. Los pozos de visita, vamos a recordar que empiezan a tener una separación a partir de los 10 metros en adelante. Nosotros podemos tener separaciones hasta 150 metros. Cuando nosotros tenemos profundidades mayores, como ahorita que estaba comentando, y no podemos hacer un cárcamo de bombeo, podemos hacer registros de caída libre. ¿Qué es un registro de caída libre? No es más que subir el nivel de desfogue que voy a tener de este punto a un punto más alto para que la conexión de desfogue que viene abajo se llene por gravedad y de ahí me desemboque. En algunos casos lo conocemos como un registro desarenador. ¿Qué es un registro desarenador? Pues son registros que nos sirven para poder destapar y desasolvar la arena y todo lo que va a estar teniendo este tipo de elementos que trae lodos, arena, humanos, todo lo que arrastre va a llegar acá. Por eso se llaman registros. ¿Qué es un registro? Es una cámara de inspección, ¿vale? Que nos va a servir para poder desasolvar y determinar cuáles son esas causas. Por si ejemplo ahorita ellos tienen una superventaja porque todavía no llueve. Pero estuviéramos en época de lluvia, teníamos que tener control de que no se taponen estos elementos. Yo sé que tiene un desfogue, yo sé que tiene una pendiente ya determinada y demás, pero todavía estamos en obra. Y aunque ustedes no lo crean, imagínense, a lo mejor se muere un gato o un perro y se mete por ahí, me puede provocar un tapón. Antes de que se empiecen a hacer todo este tipo de elementos, se taponean y se hacen pruebas de hermeticidad. ¿Qué es eso? Inyectarles aire con un manómetro, empezar a detectar en dónde existen esas fugas. Eso se hacen las pruebas sanitarias, las hidráulicas y las de gas. Se mete esa presión para que se empiece a ver los kilopascales y empezamos a ver los kilos de peso que tiene. Y si hay una fuga, se tiene que empezar a determinar en dónde está. ¿Okay? Y cuando ya estén en obra, jóvenes, y vean los registros, si no sabes ahorita, porque es muy fácil, porque nos están explicando y vemos cómo están las conexiones y ya te estás imaginando. Pero si esto ya estuviera urbanizado y tienes que empezar a ver a dónde desfogan, ¿cómo podemos determinar cuáles son esas líneas de desfogue? Generalmente yo lo que hago de una manera ya muy personal es que con pintura de agua lo meto en el primer registro, le echamos agua y empezamos a destapar los registros registrables y empezamos a determinar por dónde son esas conexiones. Porque no existe un umpalumpa para que pues métete por acá y a ver a dónde sales y nos vas diciendo cómo está la conexión. Tenemos que buscar la manera en obras de cómo ir verificando esos tipos de elementos. Se dan cuenta que este registro es de mayor dimensión por la gran cantidad de agua que va a recibir. Ahorita nos están comentando, ¿no? Cuál es la gran cantidad de agua, que es una cantidad de agua determinada, y pues bueno, ya vemos los elementos de conexión, ¿no? Eso que varias veces nos dicen varios maestros de que hay que tener cuidado cuando unimos lo que son los elementos de concreto con elementos, ¿cómo se llama?, de polímeros, que es un plástico, pues también eso es algo muy importante, porque de otra forma esto no está terminado porque pues todavía falta un proceso más, la tapa y todo lo demás, pero cuando ya esté terminado eso no puede quedar así. ¿Qué le tienen que hacer? Tiene que quedar completamente bien sellado, porque si no va a tener que fugas. Y de una otra forma pues eso sí va a determinar qué es lo que va a pasar con esto. De hecho estos pues, ya no van a recibir mayor conexión porque son líneas principales, pero si llegaran a recibir una conexión, ¿qué creen? Pues tienen que romper. Entonces digo, ya no van a recibir nada más porque vemos que ya tienen acabado en interior, es un pulido, para que no se generen esas bacterias, que de otra forma se van a generar por un elemento, ¿no?, que son red de aguas negras, pero de otra forma también tienen que tener un respiradero, una ventilación, que posiblemente pueda quedar en lo que es la tapa, ¿vale? Y cuando tenemos otro tipo de elementos de ventilación, pues entonces tienen que generar tubos ventila para que puedan ventilarse esos olores que se van generando aquí. ¿Okay? Entonces ahorita que están viendo lo que es que vamos a ver lo que es el fraccionamiento que están haciendo, pues aquí está el ejemplo de lo que les espera todavía de aprenderlo. No es al sentimiento, todo tiene un porqué.
Ahorita porque no vemos un plano, pero ya en el plano que ellos hicieron de notificación, para empezar a trazar esto, por lógica tuvieron que venir a poner todas sus estacas de cómo va a ser ya la notificación para poder determinar los puntos, ¿vale? De áreas comunes, en este caso los rodamientos. Yo ignoro qué tipo de pavimento van a poner aquí, si es un pavimento rígido, si es un pavimento flexible, si es un pavimento con adoquín, yo ignoro, ¿no? Pero si va a tener un tipo de filtración o de absorción, también es importante entender qué es lo que pasa con este tipo de cosas. Y así como ahorita lo están viendo, ¿vale? También se meten las acometidas eléctricas. Así como ven ustedes esto, necesita una subestación eléctrica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya la gran cantidad de consumo de corriente eléctrica aquí en esta zona, pues ya estamos hablando de kilovolts amperes, de cantidades más grandes en cada espacio, por decir ahorita. Si yo les digo qué tipo de fraccionamiento se imaginan que va a estar, de qué nivel creen que es, no es un nivel de casa de interés social, o se lo estás viendo. Tampoco puede, bueno, me imagino, posiblemente sí los lotes son más grandes si fuera residencial, pero a lo mejor se va a los residencial por el tipo de obra que estamos viendo. Entonces eso ya te va determinando un gasto en consumo de lo hidráulico, que ustedes ya lo saben hacer, lo saben calcular, ¿vale? Y demás. Si ustedes tuvieran que determinar cuál es el sistema de bombeo que se va a ocupar para acá, ¿qué proponen? Para que llegue a todas las líneas de las casas. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de conexión hidráulica, una que es directa. Vean cómo está una pequeña pendiente. ¿Quién me tiene que dar esa presión de fuerza de bombeo para que llegue hasta mi última casa que va a estar allá? ¿Yo, como constructor, o el gobierno? Si fuera una cometida directa, el gobierno me la tiene que dar. Si fuera directa, pero si yo le voy a dar y voy a tener que hacer aquí mi cisterna con un tanque elevado, entonces por presión de gravedad tendría yo que abastecer todo este tipo de elementos para las casas. Y sería una condición completamente diferente, siempre y cuando tú llevas en este caso aquí a Cholula, ¿lo llevaron? ¿No? Proyecto, y presentas tu proyecto hidráulico, ellos te dicen la gran cantidad de agua que necesitas no te la puedo dar por la presión, pero te puedo llenar tu cisterna. Ya tú ves de qué manera de sistema de bombeo aplicas. Posiblemente no puedes meter un tanque elevado, bueno, pues metes sistemas de presión constante, en donde te va a dar una presión para que todas tus viviendas puedan contar con eso. Aquí, si ustedes tuvieran que poner una válvula de cruceta o de crucero, que es lo que estamos viendo de inicio en el hidráulico como punto nuevo, ¿cómo dividirían esas conexiones de cómo le van a dar suministro al agua? Eso lo tendríamos que ver en cómo está funcionando arquitectónicamente esto para poder determinar cómo voy a controlar con esas válvulas el sistema de suministro de esto. Y si dicen, no, todos van a tener la cantidad de agua al mismo tiempo, bueno, pues entonces no existiría ningún sistema de eso, pero sí se tiene que analizar cómo son ese tipo de tuberías. Por eso es importante que ahorita que ustedes ya están emocionando en el Revit y empiezan a tirar sus líneas y todo, ¿qué les digo? Deben de tomar en cuenta que vamos a llevar en medio ¿qué? Instalaciones sanitarias, y a los lados vamos a llevar instalaciones hidráulicas eléctricas especiales, que son en algunos casos botidatos, cosas, sistemas de riego, si es que meten áreas comunes y demás, ¿vale? Del gas. En este caso, pues no sé, acá sí entra gas natural, yo creo que sí entra, y si no, bueno, tendríamos que ver si es gas natural o gas LP por el tipo de acometidas que se va a llevar, ¿ok? Pero sí es importante que ya lo empiecen a tomar en cuenta y pues conozcan todo lo que ahorita nos está explicando el maestro, tiene un porqué. Y eso que preguntó la compañera, sí, la norma te dice que cuando ocupamos tuberías de PVC, que son los albañales, que esto es un albañal, ¿sale? La norma te dice que a cada 6 metros se tiene que colocar un registro. ¿Por qué? Porque el PVC, así como lo comentó el maestro y está acertado, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una vibración dentro del tubo, ¿qué va a pasar con esas uniones que hacemos a la mexicana? Las uniones que hacemos a la mexicana es que calentamos los tubos de PVC y cuando ya están calientes lo metemos a la fuerza. Pero eso no es una buena solución. La norma no te lo permite. Cuando ustedes encuentren ese tipo de proyectos, digo, no quiero hablar mal de la institución de donde pertenecemos, pero ahí hay un sinnúmero de errores que yo no sé por qué se los pasan. Lo malo es que son visibles, porque lo ven, bueno, al menos yo lo veo todos los días en los estacionamientos, y son cosas que no tienen por qué ser. Si se va a hacer, que se haga bien. Entonces sí, con PVC cada 6 metros, no distancias mayores de 6 metros a partir del centro. ¿Qué es lo que calculan ustedes? Los famosísimos niveles de arrastre. ¿Cuál es el nivel de arrastre que te indica la norma para los registros? De punto 35, punto 45 de inicio de arranque. De inicio de arranque. Y a veces ustedes ponen sus registros y resulta, ¿no?, que aquí en medio viene tu mampostería cuando dibujan. Acá está tu registro y acá va a pasar tu mampostería, tu trave, acá está una columna, o sea, nada más para que vean los errores en los que hacen. Y
todo el tiempo se los estoy comentando cuando les rayo los planos. Tenemos que pensar de manera estructural, de manera en conjunto, qué es lo que va a pasar arquitectónicamente. Hasta en la jardinería, en el paisajismo, tenemos que pensar. Imagínate que tú, arquitecto, no sabes qué show y se te ocurre aquí, en donde estoy, sembrar un eucalipto. ¿Sí saben qué provoca ese árbol? Por las raíces. Pues esto no va a servir. Al rato cuando veamos ya rompió todo y ya las raíces ya van a estar por allá. Porque esto va a contener humedad. Entonces todo tiene un sentido. Todo tenemos que analizar. Todas las materias que les dan en la escuela se tienen que computar. Por eso es que no es que yo tenga yo más o menos conocimiento, sino la experiencia, así como el maestro que tenemos, se la transmitimos, pero en conjunto. Todo lo que tú tienes que analizar. ¿Ok? Dudas de lo que estamos comentando. Preguntas. ¿No? Ahí va. Ahora, nada más para que rápido lo vean.